Después lo Sí, bajamos. ahí está, aceptar. Acéptenes. Perfecto, Bárbaro. buenísimo. Bueno, no sé si vos también te conectabas además de para ayudar para hacerles algún anuncio, comentarles algo. En principio era acompañarle, ver cómo estaba lo de la técnica. Sí, Así que eso, después comentaremos algunas cositas. bueno, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, vamos a recuperar algunas cosas porque entre un encuentro y otro pasa un mes, aunque puedan ver la grabación, em, ver el módulo, ver las actividades, sabemos que entre una clase y otra ahí quedan otras materias, otras actividades, otros contenidos, y bueno, viene bien 5 minutitos para recuperar qué es lo que estuvimos viendo también los dos encuentros anteriores, ¿no? Solo para refrescar. Recordemos que el objetivo de esta materia es apropiarse de las herramientas de la investigación socioantropológica, es decir, conocer esas herramientas generales, conocer la perspectiva que tiene la antropología sociocultural y empezar a usar esas herramientas para el análisis de situaciones concretas, ¿sí? Por eso, como empezamos por trabajar a partir de cuál es la perspectiva de la antropología sociocultural, ¿no? La situamos dentro de la antropología junto con otras áreas de conocimiento antropológico como la antropología biológica y la arqueología. Ustedes tienen otra materia que es antropología filosófica, y recuerden que es una rama de la filosofía, ¿no? No de la antropología, es decir, trabaja a partir de otra perspectiva, de otro tipo de preguntas, de otro tipo de herramientas. Entonces, partimos de eso. Fuimos también hablando sobre cómo fue cambiando la perspectiva de la antropología a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la primera antropología de fines del siglo XIX, después la antropología clásica de toda la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, la antropología contemporánea, vimos a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad. Vimos ahí cómo se desarrolla, ¿sí? Una manera de trabajo particular de la antropología, que es la etnografía, ¿sí? Cómo aparece la etnografía como recurso básico para la investigación antropológica en la antropología clásica desde principios del siglo XX, desde las primeras décadas, con el objetivo de conocer, de comprender las pequeñas comunidades nativas, como se decía en ese momento, eh, a partir de la observación participante, que implicaba estar ahí, estar en la comunidad, pasar tiempo, realizar en común las actividades de la comunidad, participar en las conversaciones, hacer entrevistas, es decir, un conocimiento desde adentro, ¿no? Que lo que busca es acceder a la perspectiva de esa comunidad, ¿sí? Entender de qué manera la comunidad interpreta su propia vida, ¿sí? Y la forma en la que resuelve la vida, y a partir de eso se realizan después las preguntas que tienen que ver con el proceso de investigación, ¿no? Es decir, una investigación que parte de la perspectiva de los otros, se decía en ese momento, ¿no? De la perspectiva de la comunidad, acceder a la perspectiva de ese grupo con el que estoy trabajando y después hacer una interpretación de lo interpretado por los actores, problematizar eso, es decir, no es repetir la palabra de la comunidad, sino partir de ahí, de ese diálogo, por eso hablamos de un conocimiento dialógico, y de las herramientas que tenemos para poder comprender la interpretación que la comunidad hace de su propia vida, para después, a partir a eso, hacerle preguntas, ¿no? Que ahí por comentarios y algunas consultas que hubo en los foros de consultas, veo que ahí había un punto de dudas en relación con cómo se formulan las preguntas a partir de eso, y eso lo vamos a trabajar después. Entonces hicimos ese recorrido, vimos cómo surge estos recursos de la etnografía, ¿sí? Que tiene que ver con ese conocimiento inmersivo, ¿no? De meterse en la comunidad, participar en la vida cotidiana y a partir de ahí y de ese diálogo producir conocimiento. Y vimos también que después, cuando el objeto de estudio de la antropología se amplía en la antropología contemporánea, se siguen usando igual los mismos recursos, ¿no? Metodológicos. Se sigue usando observación participante, se sigue usando con distintos grados de participación, ¿no? Pero siempre es observación participante, aunque estés como observadora en un determinado contexto o estés haciendo las actividades, siempre es una observación con participación, ¿no? En distintos grados.
pero siempre es eso. Entonces, estos recursos de la observación participante, de las entrevistas en profundidad, de la producción de conocimiento dialógico, esas mismas herramientas se utilizan, ¿sí?, para trabajar, ¿no?, para producir conocimiento sobre distintos grupos, distintos contextos que ya no son solamente esas pequeñas comunidades nativas muy diferentes a la sociedad de origen de quienes hacían antropología, ¿no?, de los etnógrafos, las etnógrafas, sino que también puede ser también comunidades, grupos más cercanos, inclusive los propios, pero que seguimos estudiando con esas mismas herramientas. Seguimos estudiando con la observación participante, lo seguimos estudiando con las entrevistas, eligiendo un pequeño contexto para estudiarlo en profundidad, y eso hace que algunas digamos, de las precauciones, ¿no?, que tengamos que tener sean un poco distintas a cuando usamos estas mismas herramientas aplicadas a grupos que reconocemos como diferentes al propio, ¿sí? Entonces hicimos todo ese recorrido y vimos también en relación con eso cómo va cambiando el concepto de cultura, ¿sí? Trabajamos a partir de cómo el concepto de cultura es un concepto central para la antropología, eh, y para todas las áreas de la antropología, ¿no? Para la antropología sociocultural, para la antropología biológica y para la arqueología. El concepto de cultura es un concepto de base, ¿no?, para la formulación de preguntas antropológicas, digamos, y vimos cómo ese concepto de cultura fue cambiando, ¿sí?, a lo largo de la historia de la antropología. Y nos detuvimos, por último, en un elemento particular del concepto de cultura en la actualidad, ¿sí?, que tiene que ver con comprender que la cultura, ¿sí?, es un ámbito de disputa por el sentido, ¿sí?, que la cultura tiene que ver con la manera en la que nos representamos, ¿no?, nuestra sociedad, con la manera en la que la reproducimos, la transformamos, pero en general cómo nos representamos a nuestra propia sociedad. Y en esas representaciones hay disputas, es decir, no todos los miembros de una sociedad producen los mismos sentidos sobre su sociedad. Hay distintos sentidos, ¿no? Es decir, dentro de la producción de cultura, que sí, digamos, que tengan distintos sentidos no quiere decir que tengan distintas culturas. Digamos. Estamos dentro de una misma cultura, pero la, lo que pasa, digamos, el énfasis que se pone en este concepto de cultura más contemporáneo es que la cultura es un ámbito de disputa por el sentido, ¿sí? Hay heterogeneidad dentro de cada cultura. Hablamos de otros elementos de heterogeneidad, ¿no?, si lo quieren recuperar también de los encuentros anteriores. Hablamos sobre multiculturalismo, hablamos sobre la pluralidad de culturas, pero sobre qué ocurre con la globalización en relación con lo local y lo global, ¿no?, en la producción de cultura. Pero bueno, me detengo en esto último que vimos, porque hay una actividad particular que tuvieron que hacer relacionado con esto, que es esta idea de que la cultura es un ámbito de disputa por el sentido. Es decir, en un ámbito de producción de sentidos, dentro de una determinada sociedad, dentro de un determinado grupo social, vamos a tener distintos sentidos en disputa. Y esas disputas es lo que hace que en distintos momentos, porque esto es móvil, nos podemos encontrar con sentidos hegemónicos, contrahegemónicos y subalternos, ¿sí?, en relación a una determinada cuestión, ¿sí? Es decir, lo último que hicimos aparecer, digamos, en el concepto de cultura, en la explicación, es esta idea, la idea de que la cultura es un ámbito de disputa, en el sentido de que es un ámbito de lucha por el sentido, lucha por la producción de sentidos, ¿sí? Y que coexisten, ¿sí?, sentidos hegemónicos, contrahegemónicos, es decir, que buscan ser hegemónicos, y sentidos subalternos, es decir, que se mantienen en un lugar alternativo, ¿no?, en esa producción de cultura, ¿sí? Bueno, eso como para recapitular qué es lo que esperamos, ¿no?, haber sembrado, digamos, en estos primeros encuentros. Estas distintas ideas y estos distintos recorridos. De estos elementos que yo estoy sintetizando, fuimos sacando distintas actividades, ¿no? Hay una actividad que fueron haciendo en los foros y de manera más dialógica en relación con el concepto, con el carácter de la antropología, ¿no?, con qué es la antropología y qué es la etnografía.
Después tienen una actividad para concepto de cultura, una actividad para hegemonía, ¿sí? Que quería ver antes de pasar a las de la unidad 2, a ver si había habido alguna dificultad o bueno, alguna duda que tengan respecto a eso, que no hayan puesto en los foros. Y después pasábamos a estas actividades de cierre, ¿no? Que son las que van a, sobre todo, componer el trabajo final de la materia, y que yo les venía anticipando que además después muchas veces recuperan, ¿no? En segundo año para hacer el trabajo final integrador, que es la cuestión de empezar a trabajar con la observación. La observación desde este punto de vista antropológico y las formas de registro particular que tiene la antropología con esto, ¿sí? Es decir, esto que les decía al principio, la idea es apropiarse de las herramientas, ¿sí? Y conocerlas, saber cómo funcionan, entender de dónde salen, cuál es el fundamento que tienen, pero sobre todo todo esto para poder usarlas, para poder ponerlas en juego, ¿sí? Al momento de plantearse una pregunta. No tiene por qué ser una investigación gigante y a largo alcance. Es una herramienta que pueden ejercitar tanto para hacer un trabajo de investigación particular, más chico, más grande, como también para abordar distintas situaciones. Colocarse en esa posición de observadora participante, observador participante, en esta perspectiva, ¿no? La idea de que el conocimiento lo voy a producir en diálogo con otros, no a partir de lo que yo pienso sobre las cosas. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Y para eso están estos ejercicios de observación. Tienen un ejercicio de observación. Estoy parlamento así porque sé que esto, pensando en quienes van a ver la grabación, además, digamos, que puedan recapitular esto. Eh, Hay un primer ejercicio de observación en el que tenían que elegir, ¿no? Una situación y un contexto de observación eh, libremente, vamos, lo elegían eh, solo sabiendo que tenía que ser un contexto de observación en el que pudieran permanecer, hacer una observación prácticamente desde afuera, digamos, con una observación participante, porque participaban como observadores, pero con un énfasis más puesto en la observación que en la participación, ¿no? Tienen algunas pautas ahí en la actividad detalladas sobre cómo hacer ese registro, ¿no? Porque, digamos, toda observación lleva una forma de registro y una descripción, digamos. Después ese registro tiene que ver con que esa observación se pasa a un formato de texto, ¿sí? Aunque ponga en juego todos los sentidos, ¿no? En la observación y pueda usar otros recursos para completar ese texto, bueno, hay un momento en que es la escritura del diario de campo, ¿no? No te preocupes, Adriana, que a veces vamos a detallar algunas cositas acá, más que nada pensando en que queden grabadas y esto ante estas dificultades. Quienes se puedan quedar, vamos a conversar sobre las actividades y después vamos a pautar otro encuentro, ¿sí? Eh, Eso, pues, bueno. Eh, Estaba en la cuestión del trabajo de observación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, necesitamos esta forma de registro textual, ¿no? Que es uno de los recursos centrales, ¿sí? Hay mucha investigación en antropología que se hace con recursos audiovisuales también, apoyando la observación, y también muchas veces como forma de comunicar y mostrar las investigaciones, ¿no? En el formato de documental, por ejemplo, o que en general toma las formas de documental colaborativo, ¿no? Pero bueno, eso, hay un momento en parte en que hay que pasar por la elaboración de un texto, de una nota de campo, se lleva en general un diario de campo, se realiza una nota de campo, se realiza un registro de la observación. Bueno, aquí este era el ejercicio, ¿no? Hacer una observación, ponerse en esa posición, que digamos no es una cosa que les es ajena, digamos, como docentes, y en la formación docente hay un montón de instancias en las que se realiza observación, pero es una observación que tiene otro objetivo, ¿no? Acá era hacer una observación vinculado con también registrar lo que ocurre en el momento, pero para ir pensando a partir de esa observación preguntas, ¿no? Preguntas de indagación, ¿no? Ir ver qué temas, ¿no? Interesantes para investigar y para seguir preguntándose cosas aparecen ahí. Y después habrán visto que hay un segundo ejercicio, también dentro de esa misma unidad, que tiene que ver con observar una práctica de la que participan.
Y además, es decir, hacer una observación participante, pero poniendo el énfasis en la participación, ¿no? Es decir, sería, muchos autores hablan de una participación observante, en ese punto, de participación objetivante, ¿sí? Es una observación participante también, pero el énfasis está puesto en la participación y observar la situación a partir de la propia participación. Es decir, involucrar en la observación a todo el entorno, a todos los otros con los que estamos participando ahí, pero además poner en juego la autoobservación, ¿sí? Hay investigaciones que se hacen fundamentalmente desde ese lugar. Hay autoetnografías, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era ejercitar también la observación, ¿no? Así como en el primer ejercicio lo practicaban a partir de hacer el registro de algo observado, a que es hacer el registro de algo que observan, pero como participantes. Y tenía un elemento importante también esa segunda observación, que es observar sobre todo la corporalidad. Con la ayuda del texto de técnicas corporales, ¿sí? Observar cuáles son los usos del cuerpo, las ubicaciones del cuerpo en el espacio, también las distintas formas de afectación, ¿no? Cómo se sienten en ese momento, cómo sienten que está puesto en juego el cuerpo. Es decir, ahí tienen unas preguntas detalladas, ¿no? Que pueden tomar como disparadores para esa observación, para realizar esa observación con participación, ¿no? Como siempre digo, centrada en la participación, pero ya atravesándola con una pregunta por el cuerpo, ¿sí? Por los usos del cuerpo, por las técnicas corporales que están en juego, por los vínculos del cuerpo con el espacio, con los tiempos, con los otros, ¿sí? Ahí entonces fíjense que ya estamos haciendo el ejercicio de introducir una pregunta de investigación, porque ahí no es solo describir todo lo que sucede, que es un momento del trabajo, ¿no? Inicial. No es solo describir todo lo que sucede, sino ya describir con el filtro de una pregunta en particular. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿de qué manera está el cuerpo involucrado en esta situación social, por ejemplo, ¿no? O puede ser la pregunta por qué técnicas corporales están formando parte de esta situación social, ¿sí? Vamos hasta acá con alguna pregunta, si comentarios, si quieren. Una pregunta, profe. A mí lo que no me queda un poco claro es el formato de la redacción del trabajo de esto de etnografía. Em, Sí. ¿Cómo se comienza? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de redactar el informe? Si hay que poner también justificando partes de apunte de los Sí, contenidos o no. ok, bien. Bárbaro. En este primer momento, ¿sí? En estas dos observaciones que les comentaba, que son las que tienen rotuladas como actividad 1 de la unidad 2 y actividad 2 de la unidad 2, ¿no? Fíjense que en la actividad 1 de la unidad 2 eh, tienen al final de la actividad una orientación sobre cómo hacer la descripción, ¿no? Y ahí dice que, bueno, lo que se hace es primero poner un encabezado donde se pone la fecha y la hora de la observación, ¿no? Es decir, solo el momento, en qué lugar se desarrolla la actividad, ¿sí? Y qué personas están involucradas, ¿no? Y dentro de eso, ustedes como personas involucradas, ¿cuál es el rol que están cumpliendo en la observación? Eso como lo tienen ahí detallado, ¿no? En la actividad, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, situar el tiempo en el que están haciendo la observación, el espacio y las personas, incluyendo su posición como observadoras, ¿sí? Eso después cuando tienen eso como digamos, este encabezado siempre se usa porque ustedes están haciendo un ejercicio, ¿no? De empezar a probar la herramienta y van a hacer una, pero seguramente si lo usan para el trabajo final integrador le van a sumar más, y cuando se hace un trabajo de investigación sobre algún tema en particular van a tener un montón de observaciones, entonces es un rótulo que sirve como para ubicarse, ¿no? Para ubicar esa observación dentro de otras, pero sirve igual como para iniciarla.
y después toman esos mismos elementos para hacer una descripción, ¿no? Es es una descripción, ¿no? Simplemente eso. Ahí de esto que pusieron como fecha y hora de la observación, es, bueno, fecha y hora. Pero eso tiene otra implicancia, esa temporalidad, ¿no? Pueden explicar más cosas sobre la fecha y la hora en la que se hace la observación, sobre el tiempo, sobre la temporalidad. Entonces ahí pueden empezar, por ejemplo, la descripción de la observación diciendo, bueno, es la observación en tal fecha, tal hora, sí, es tal época del año, hay, no sé, cosas vinculadas con cómo está el tiempo, ¿no? El clima en ese momento, es un momento del día en el que en esta estación ya está oscureciendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, describir más cosas sobre ese momento en el que están haciendo la observación. También pueden poner algunas cosas vinculadas con los ritmos, ¿no? Que ven, bueno, es un momento donde parece que yo circulo por este lugar cotidianamente, hay mucha gente caminando mucho tiempo, pero a esta hora del día en que estoy haciendo la observación, ya la gente, hay menos personas, o están moviéndose con más lentitud o con más celeridad, cosas que tengan que ver con el tiempo y que puedan describir. Describir, digamos, no es un ejercicio tan neutro tampoco, ¿no? Porque para describir de esa manera, tengo que preguntarme todo el tiempo si estoy dando por sentadas cosas que no estoy diciendo, ¿no? Esto va a quedar más claro cuando les hable del segundo momento, cómo ampliar la descripción del espacio. En la descripción del espacio donde realizan la actividad, pueden decir, bueno, estoy realizando la actividad, estoy describiendo un gimnasio en el que están dando una clase de tela, ¿no? Un gimnasio en un barrio tal. Y eso no me dice mucho, no le dice mucho, hagan el ejercicio siempre esto. ¿Qué le dice esto a otra persona que lee mi descripción y que no conoce, no está viendo lo que yo veo? Entonces ahí nos damos cuenta que para describir ese espacio tenemos que decir otras cosas. Tenemos que decir, bueno, este gimnasio está ubicado en tal barrio, que forma parte de tal ciudad, que tiene tales características, ¿no? Las calles está situado en un barrio donde, no sé, explicar cómo está, solo describiendo la calle en la que está, ya te da una idea de ese espacio que va más allá de decir que está en un gimnasio en tal barrio. Es decir, bueno, está en una avenida donde circulan líneas de colectivo, por ejemplo, ¿no? O está en un barrio de casas bajas, o de edificios, ¿no? O de comercios, o de calles de tierra, ¿sí? Esa descripción, eso termina me da más información sobre ese espacio en el que está situado el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa situación de qué cosas está rodeado. Es distinto si es un gimnasio que está en un garage de una casa, en el medio de un barrio de casas bajas, que si es un gimnasio que está en no sé, en la planta baja de un edificio, en un centro, ¿no? Me está hablando de distintas cosas eso. Y también tengo que describir el espacio particular en el que voy a trabajar, ahí darle detalle especialmente. ¿Cómo es ese gimnasio? ¿De qué, no sé, más o menos qué dimensiones tiene? ¿Cómo está dividido eso? ¿Hay una entrada, no sé, hay un hall donde hay un escritorio de alguien que me recibe o entro directamente al gimnasio? ¿Hay algún lugar para cambiarse separado? ¿Hay vestuarios? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué otras actividades se hacen ahí? Si hay distintos espacios. Descripción, eso. Y hay momentos en que esa descripción la voy a hacer quizás dando por sentado también, con cosas que por ahí se me escapan, dando por sentado cosas que yo las voy a dar como por entendidas, y leyéndolas de vuelta me voy a dar cuenta, o leyéndolas como si las estuviera escribiendo otros, me voy a dar cuenta que no las tengo que dar por sobreentendidas. Por ejemplo, si digo, el lugar está en buen estado. Buen estado puede ser una cosa para una persona, otra cosa para otra persona. Entonces tengo que describir. Las paredes están pintadas, no hay pintura descascarada, o al contrario, hay manchas de humedad, hay pintura de distintas capas que se ve, hay luz natural o no, de cuáles son las fuentes de luz, ¿no? Si hay luz natural, si hay luz artificial, cómo están, en qué estado están los elementos del gimnasio, en estado de orden, en estado de...
esa descripción es como si yo tuviera que hacer el ejercicio de pasar una foto o un video a texto, con todos los elementos que pueda. Y cada vez que me doy cuenta que estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Diciendo está bien o está mal, está lindo o está feo, es adecuado o no adecuado, ahí darme cuenta de que tengo que describir todo lo que a mí me llega todo junto. Porque cuando estamos ante un lugar, o lo mismo que ante una persona, hay una cantidad de información que me llega toda junta y la interpreto, ¿no? Y digo, el lugar está adecuado. Pero para decir que el lugar está adecuado, yo observé un montón de cosas, ¿no? Observé no solo con la mirada, observé y también tomé en cuenta qué olor hay en el lugar, qué ruidos hay en el lugar o qué sonidos. Tomé en cuenta un montón de elementos para decir es adecuado. Esos elementos tengo que describir. Y si quieren, pueden poner también. A mí esto me da la sensación de que es un lugar adecuado para realizar la actividad, o me da la sensación, o cuando ingresé tuve la sensación de que era un lugar hostil, y después describir qué es lo que me dio la sensación de un lugar hostil, o de un lugar adecuado, de un lugar. ¿Se entiende? Claro, justo le iba a preguntar el tema Sí, del juicio nuestro, que a veces puede ensuciar un poco lo que observo, cómo separarlo, cómo explicarlo, exacto. justamente lo que dijo, sí. Exacto. Ahí puede ser que vos lo anotes, porque está bueno registrar también la propia percepción, porque por algo percibiste eso. Pero al desandar eso que te dio esa sensación, ¿por qué yo tuve esa sensación? Al hacerte esa pregunta, podés ver, bueno, lo que me dio esa sensación era tal elemento, tal otro, tal otro, ¿no? Pasar la descripción a cosas que sean observables. Recuerden que observar es con todos los sentidos, ¿no? Y en eso de lo observable, dice, es similar a un guión teatral que cuenta con una descripción inicial del lugar, el momento, exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí en un guión teatral, esa descripción se hace con otro objetivo, ¿no? Que tiene que ver con dar una serie de indicaciones para que se genere, por ejemplo, un tipo de escena que dé también determinadas sensaciones como pero es el mismo tipo de, ese detalle de descripción, que no toda descripción de escena de guión teatral se da con el mismo detalle, ¿no? Pero bueno, eso, es intentar hacer esa descripción. Y tratando siempre de eso, porque a veces en una descripción teatral quizás puede aparecer, no sé, algunas imágenes más metafóricas o más evocadoras, más sutiles, como que después se queda a criterio de la persona que va a montar la obra ver cómo genera esa sensación, ¿no? Pero en esta descripción es eso, tener el cuidado de hacer la descripción de lo observable por todos los sentidos, lo que miro, lo que oigo, lo que huelo, todo lo que puedo observar. Cómo se siente en la piel, pueden sumar todo lo que quieran. Y también, digamos, pueden poner qué sensaciones les da, y está bueno poner eso, qué sensaciones le da o a qué les remite, pero siempre poniéndolas como algo separado de la observación. No pensar que lo que a mí me remite, lo que a mí me evoca el espacio, qué sensaciones me da, es lo que es el espacio. Yo tengo que ofrecer una descripción y además puedo ofrecer qué es lo que a mí me evoca, pero entender que si yo entiendo que eso es lo que me pasa a mí con ese espacio, y puede no pasarle a otro, bueno, entiendo que a las personas que están en ese espacio puede pasarle otras cosas con ese espacio, y a los que lean mi observación también les puede pasar otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es hacer la descripción y pueden poner sus sensaciones, sus impresiones, pero en otra oración. ¿Sí? A veces se usan dos columnas en muchas descripciones, es decir, marcar cuando están escribiendo algo sobre sus propias apreciaciones personales y cuando están describiendo. Y lo mismo, eso, está bueno empezar el ejercicio por el espacio, porque lo mismo se hace al describir las personas, y lo que las personas hacen. ¿Alguien decía algo? Sí, profe, yo tengo una pregunta, no sé Sí, si se me escucha bien. ¿Puede ser el mismo lugar para las dos observaciones o hay que cambiarlo? sí, 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 puede ser el mismo lugar. Puede Sí, ser sí, el sí, mismo está lugar. bueno. Además está bueno, si pueden hacerlo, es como que los va a ayudar, pero sí, sí, puede ser el mismo lugar. Por Pero ejemplo, si observando primero desde afuera sin hacer la actividad y después haciéndola ahí con la pregunta por él. ¿Sí? Claro.
¿En qué espacio estabas pensando? En la escuela primaria, como que pensaba en la parte más de observación, todo lo que es la entrada y la salida, el arrío Sí, el arrío de la bandera y el izamiento de la bandera, y ya está después buenísimo. la parte de las clases de teatro. Bárbaro. ¿Sí? Sí, sí, está buenísimo. Sí, fantástico. Ya. Sí, sí, sí. Sí, lo pueden hacer. Puede ser otro o puede ser. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ahí también el mismo ejercicio es cuando observan a las personas. Nosotros cuando, en la interacción social, ¿no? Porque eso, siempre nos enfrentamos a esto, que les decía en alguno de los otros encuentros, siempre vamos a hacer, en ciencias sociales vamos a ser sujetos sociales produciendo conocimientos sobre otros sujetos sociales. Es decir, producimos conocimientos de una determinada posición, ¿no? Como sujetos sociales, sobre otros sujetos sociales, con nuestra propia vida a cuestas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con personas, lo que nos va a pasar, lo que nos pasa en cualquier interacción social, observamos, estamos en una interacción con alguien y hay mucha información que nos llega, como les decía, sobre el espacio, toda junta, y la procesamos de una determinada manera, según nuestra historia, según nuestros valores, y decimos, esta persona está incómoda, o esta persona no le confío, o esta persona me parece simpática y me da confianza. Nos llega primero así, pero ahora para leer eso, hay un montón de cosas que observamos de esa persona en esa interacción, ¿no? Cómo es, digamos, cómo se dirigió a nosotros, cómo habla, no sé, un montón de elementos tomamos que podemos pasar una descripción, ¿sí? Al observar entonces las personas que forman parte de los contextos de interacción que estamos observando, tenemos que tener también ese cuidado de describir, ¿no? También, de contar cómo es eso que estoy viendo, sin pensar que si yo doy una interpretación así, en primer lugar, cualquiera me lo va a entender o es lo que es, ¿no? Porque justamente el ejercicio es ese, es ver qué es lo que está ocurriendo ahí desde la perspectiva de las personas que están ahí, ¿sí? Lo empiezo por observar eso. Después les voy a tener que preguntar cosas. Voy a ver qué dicen, ¿no? En todas las interacciones que yo pueda, de las que yo pueda participar o que pueda observar. Pero también al describir en el momento, vieron que en el tercer momento, en el tercer punto del encabezado, era quienes participan en la observación. Ahí pueden poner directamente, como en el ejemplo que dabas, participan estudiantes, alumnos de tal grado a tal grado, de tal escuela, docentes, directivos, quienes participan, ¿no? O sea, quienes están ahí. Solo ponerles un título, un nombre. Cuando describo eso, ya tengo que describir muchas más cosas, ¿no? Si, por ejemplo, puedo decir que están todos los niños y niñas con guardapolvo blanco. Sabemos que ese guardapolvo blanco puede estar en distintas condiciones. Puede ser un guardapolvo que les quede justo del talle, puede ser que sean más grandes, más chicos, que esté roto, que no esté roto, que tenga manchas, ¿no? Eh, digamos, esa descripción, ¿quiénes las docentes? Docentes, puede, uno escucha docente y cada uno se imagina los docentes que ya tiene como en conocimiento, ¿no? Los propios, los que observó, los que era uno mismo, una misma, y es decir, es poder hacer esa descripción, ¿no? La descripción externa de las personas primero, ¿sí? Que me dice cosas también. Puedo poner cosas sobre el género observable, si quiero, de las personas, sobre las edades, sobre todos los elementos que quiera poner en juego ahí. Em, y Profe, tengo al describir, ¿sí? profe, ¿qué tal? Mauro de acá. Hola, Bueno, hola. bien, en un momento yo había compartido con usted y le había contado, no sé si se acuerda, de que tuve una primera aproximación con un instituto de danzas, Sí, donde trabajé con las prácticas, les compartí un poco de actividades teatrales porque necesitaban, se daban cuenta que por ahí en sus rostros eran muy como planos y no había expresión sí, alguna y que les sirvió de para acuerdo. para las presentaciones. Entonces, en vista de eso, sé muy bien que todavía el instituto cuenta con un espacio que es un garage. Ella comenzó en su garage, ¿no?
Y después, cuando comienzan con los ensayos para la producción final o por la muestra que se hace en el Teatro Gualeguaychú, que es muy lindo, alquilan, no, sí, alquilan un espacio que pertenece a una sinagoga. O sea, no sé si todos conocen la sinagoga, que es de judíos, ¿no? Es como un espacio grande donde se ensayan, entonces tienen más espacio para ensayar. Ahí tenemos un cambio de algo como para describir interesante. El cambio de espacio en el momento de ensayar puntualmente por las edades o por los grupos de alumnos y en ese espacio chico. Que es personal y Sí, después se trasladan pensando en la producción. Eso ya también tengo una observación y algo que me puede empujar a observar. Y otra sí, cosa es, de alguna manera, el trabajo pensado en una muestra, cómo también para investigar cómo es tomado, con qué iniciativa, cuál es el trabajo de producción que hay, sí, y el cambio en lo corporal, en las ganas, en sus estudiantes. Pues una cosa es aprender un sí. bailecito, una coreografía que le ayuda a pensar en las posiciones, no sé, las posiciones de danza. Y otras ya pensando Ujú. en las coreografías elegidas para esa muestra. Entonces ya tengo Claro. abarca un montón de puntos para observar. Me parece que por ahí va a Sí, andar. está buenísimo. Sí, además podés trabajar ahí las cuestiones sobre cómo el aprendizaje de esas técnicas, cómo se forma el cuerpo, ¿no? En esa práctica, cómo se forma la expresión y la cara, sí, podés trabajar un montón de cosas ahí. Y también tiene esa ventaja que podés entrar y salir de la descripción, ¿no? Podés estar involucrado en Sí, algunos momentos, en otros momentos ponerte a mirar desde afuera, ¿no es cierto? sí, y sí, observar un ensayo, pero no sé cuándo van a Claro, comenzar, seguramente muy temprano. Pero de todos modos, sí, ya he vivido ensayos por mi claro, profesión de actor y he estado también formando sí, parte de una obra con ellos porque me invitaron. Yo no sé si te conté, les conté a todos que ellos me invitaron a una producción después de que yo estuve trabajando como practicante. Hicieron una muestra de sí, Drácula de Cibrián Mahler. Ustedes todos conocen este Drácula que ha visitado sí, Salta, Tucumán, todos los lugares. Y hicieron un homenaje con música de ellos, pero con coreografías clásicas, o sea, de danza clásica. Y ellas hacían, Ah, bueno, claro, no cantaban en vivo, el único que cantaba en vivo era yo, cuando hice de Doctor Van Helsing. Entonces, ya sé cómo es el ensayo, ya como que tengo algo, pero quiero sí, ver también el proceso desde cómo arrancaron desde muy tímidos a cuando ya presentan una obra que tienen un recorrido y ha cambiado un poco la expresión, tanto de la gestual como corporal. exacto, El sí. cambio que se ha producido a lo largo de ese tiempo, donde empiezan con ensayitos y terminan ya pensando en ese espectáculo. Claro. Sí, acá este ejercicio que van a hacer, que lo pueden hacer eso como ejercicio para probarlo y para empezar a ejercitar la herramienta esta, sí, lo van a hacer una vez, pero después sí, o dos, o no. Pero fíjense, después cuando pueden hacer una observación, siempre hay que hacerlo a lo largo del tiempo, digamos, en proceso, pueden ver todos estos cambios y ahí pueden ver entonces como la misma observación de las mismas, o sea, con la misma observadora o observador de las mismas personas, pero en distintos momentos les va a arrojar cosas muy distintas. Las personas van a usar, quizás van a empezar a usar el espacio de distintas maneras, los elementos que hay en el espacio, se van a comunicar entre ellos de distinta manera, se van a actuar de distinta manera. Y por eso tener los registros detallados de todo eso es lo que después les permite dar cuenta, ¿no? Efectivamente, es decir, acá hubo un cambio en este proceso. Más allá, porque ustedes, como uno observa, hay miradas desde afuera que son también legítimas, que tienen que ver con la propia experiencia, el propio conocimiento, que puedes decir, bueno, acá para mí hay un proceso que las personas van cambiando, van aprendiendo. Pero eso, registrarlo, ¿no? Detalladamente, en relación con cosas observables, te da mucha más información porque te permite también después generar herramientas para ver cómo hago para que este proceso que resultó así, que yo veo a fin de año que lograron estas cosas que a principio de año no, bueno, ¿cómo hago para replicarlo? Y eso te lo va a ofrecer hacer esa observación detallada. Bueno, ¿qué es lo que fue pasando, ¿no? A lo largo del tiempo. En cada observación pueden ver detalles de esos cambios, ¿no? De eso. Y pueden dar cuenta, pueden decir, efectivamente, yo hubo un cambio porque esta persona que al principio se quedaba
en tal posición, ahora está haciendo tal cosa, ¿no? Eso es lo que les permitiría hacerlo a lo largo del tiempo. Si ahora encontrás eso, no tenés ensayo para observar, puedes observar alguna otra instancia de encuentro. Puede ser una reunión que tengan para prepararse, no sé, algo, puede ser otra cosa que esté pasando ahora, y Sí, después lo seguís para los ensayos, ¿no? para cerrar, ya ellos están compartiendo en sus redes el nombre de la obra y ya tienen fecha para noviembre. Ah, Así que si están comenzando, sí, ya podría estar en comunicación con con la directora, con la profesora de danza. sí, 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 está bárbaro, sí, sí, sí. Y ahí podés eso, hablar de un proceso de formación, digamos, es interesante. Bueno, eso, entonces cuando observen a las personas, por ejemplo, eh, ahí observan, por ejemplo, esto, como están dando muchos ejemplos que tienen que ver con clases, con contextos escolares, con clases de distintas prácticas o no sé, ensayos de grupos de... Ahí, que recuerden que la observación no tiene por qué ser en un ámbito de educación formal, se puede ser en, no sé, un grupo de chicos que están haciendo skate, por ejemplo, puede ser lo que quieran, ¿sí? Lo que les interesa. Entonces, en esa observación, como yo les decía, el mismo detalle que le dieron a la observación del espacio, se lo van a dar primero a la descripción de las personas, que incluye esa descripción externa de las personas, ¿no? Em, Incluye también qué usos hacen las personas del espacio, es decir, cómo se ubican las personas en el espacio, ¿sí? Que puede ser que tengan que describir movimientos por el espacio, no sé, qué tipo de uso, cuáles son, de todo ese espacio que describieron antes, cuál es el lugar donde se ubican las personas, de qué manera, cómo se van moviendo por ese espacio, y en relación con los usos del espacio, pueden observar también cómo interaccionan entre sí, ¿sí? Antes de describir una situación o las distintas algo que ocurra, ver cómo se relaciona, si hay grupos, si hay gente que se agrupan de un lado o del otro. En el ejemplo que dabas del saludo a la bandera, bueno, los chicos están todos mirando adelante o están, no sé, se dan vueltas, se hablan, se tocan, se empujan, ¿qué hacen, no? Cómo se relacionan cómo son las personas, cómo se relacionan las personas con el espacio, es decir, qué hacen, ¿no? Cómo se mueven, qué hacen en relación con el espacio, hacia dónde miran, hacia dónde se dirigen, dónde se ubican, y cómo se relacionan las personas entre sí, ¿sí? Descripción de personas, descripción de relación personas con el espacio y con objetos, con las materialidades que haya, y relación entre las personas entre sí, ¿sí? En general. Eso que están describiendo por separado, las temporalidades, los espacios, las personas, ocurre todo junto. Lo que pasa que, ¿cómo hago para describir? Que es la primera pregunta que sé, ¿cómo hago para describir esto todo junto? Bueno, para describirlo, un poco tengo que desarmarlo. Entonces, si yo primero describí toda la temporalidad, ¿no? ¿Qué me marca los tiempos, los ritmos? Eso es interesante describir también, ¿no? ¿Qué me marca los ritmos de ahí? ¿Qué se entra? ¿Hay un timbre? ¿Hay un momento? ¿Hay una hora? ¿La gente está hablando en la puerta y de repente, no sé, todo lo que puedan decir a partir del tiempo, los ritmos, la temporalidad? Después todo lo que puedan describir del espacio, ¿no? Y después todo lo que puedan describir de las personas, ¿sí? Más allá de alguna situación particular. Tener eso de plataforma ya descrito les va a permitir describir las situaciones, las cosas que pasen, ¿sí? Sin tener que explicar cada vez. No, y ahora se fueron, las personas se fueron, se sientan todos en una esquina a tomar mate. Si yo ya describí que el lugar tiene tales esquinas, que hay un lugar donde hay una cocina, todo eso yo no tengo que volver a decirlo, ¿no? Puedo dedicarme a observar las interacciones, ¿sí? Entonces, ahí, en el tiempo que yo me planteé que voy a hacer la observación, que puede ser un horario que yo me ponga, que diga, bueno, de tal hora a tal hora, si es algo que es continuo, por ejemplo, no sé si estoy observando una plaza, algo puedo decir, bueno, voy a observar de tal hora a tal hora a ver qué pasa. O digo, bueno, el tiempo puede ser que me lo dé la misma actividad, voy a observar una clase, o voy a observar una entrada a la escuela, voy a observar, eso es lo que me va a marcar los límites temporales, pero siempre acordándome que tengo que observar toda la entrada y toda la salida de lo que yo elija, ¿no? Si yo quiero observar una clase, tengo que observar
cómo llegan todas las personas, observar desde un rato antes, ¿no? Cómo se arma ese contexto. Y también cómo se sale de eso, ¿sí? Cómo se van. Si no es que si la clase de 7 a 8:30 voy a observar eso, voy a observar desde antes, desde cómo va llegando la gente, todo eso, y después hasta que no queda nadie, ¿no? Bueno, entonces, tengo todo planteado esa descripción y ahí sí empiezo a observar como más en movimiento, ¿no? ¿Qué pasa acá? Si estoy observando una clase, puedo describir todo lo que ocurre, cómo inicia la clase, es decir, lo que pasa ahí, pero prestando atención a qué es lo que hacen las personas, ¿no? ¿Qué consigna? Si hay un profe, algo dando una consigna, bueno, ¿dónde se ubica para dar la consigna? Ahí si ya dije que cuando estaba todo estático, como ese ejercicio de describir todo medio estático al principio, estaba en tal lugar, bueno, se ubica en el centro del espacio de pie y se da vuelta para mirar, va girando para observar a todos los alumnos que están sentados en ronda, dice tal cosa de tal manera, responden de tal forma, todos se paran, es decir, ahí hago la narración, ¿no? De lo que va sucediendo, de los sucesos, de qué situación se da ahí, incluyendo lo que observo y todo lo que escucho, lo que las personas dicen, ¿no? Eso, la primera es que lo observan, se les van a escapar un montón de cosas. Muchas veces eso también, no sé, se graba, se pide permiso, ¿no? Siempre que se va a grabar, se avisa. Pero bueno, se puede grabar y después escuchar también y seguir desgrabando. Pero ahí como que hay que tomar nota, hay que estar con el cuadernito y lapicero y tomar nota de lo que va sucediendo, ¿sí? Y después esa nota, eso que es el diario de campo, las pasan en limpio, agregando lo más rápido que puedan, después de que se fueron de ahí del lugar de observación, o bueno, después de que se detuvo la observación, explicando, ¿no? Todo lo que puedan, o sea, completando todo lo que puedan completar en ese diario de campo. Y eso se pasa después a un texto, ¿no? Más organizado. Es decir, ustedes como la parte más práctica, ¿no? Van al lugar un rato antes como para poder tomar nota de todo lo que les permita después hacer la descripción detallada del tiempo, del espacio. Pueden tomar fotografías, también siempre se pide permiso, ¿no? Pueden tomar fotografías para después, si quieren, mirar y recuperar a ver si algo se les escapó cuando tomaron nota. Pero no les digo filmar todo y después ir, porque si no es como que uno observa, si solo es filmar y después llevarse todo y describirlo, es como van a hacer una descripción de la filmación más que de lo que pasó, ¿no? Como que la filmación, la grabación, las fotografías, son recursos que apoyan la descripción. Pero la base es lo que ustedes ahí tomen nota. Si ven que no pueden tomar nota en un momento o están observando algo que no quieren estar registrando en el momento, pueden también, en cuanto terminan, hacerse notas de audio en el teléfono, explicar con audio o ahí o en los momentitos que puedan, que eso es otra también que se usa un montón. Antes se hacía con el cassette, ¿no? Ahora, no sé, con el teléfono van y se graban, ¿sí? Ah, no, acá el lugar es así, hacen la descripción que van a pasar después a texto en grabación. Entonces está primero, mientras están haciendo la observación, es el momento de registro en lo que antes, ya desde el principio de la antropología se les dice el diario de campo, ¿no? La libreta de campo. Tomar apuntes, sacar fotos, todo lo que puedan, pero sabiendo que eso después lo tienen que, cuando termina la observación, lo tienen que pasar a una descripción, ¿sí? Esa descripción es la observación. Es decir, cuando les pedimos, bueno, hagan un registro de observación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Ese registro de observación es una descripción, ¿no? El texto donde se describe lo que observaron. ¿Sí? Justo en los textos que tienen después, ¿sí? Como de ejemplos, de etnografías hechas en relación con prácticas artísticas, van a ver que hay fragmentos de observaciones y de entrevistas. ¿Sí? ¿Por qué hay de entrevistas mucho? Porque muchas veces sí, el eje está en la observación y en estar ahí y observar. Pero eso en general se completa con entrevistas con las personas, ¿sí? Registro los diálogos, las conversaciones que podemos tener ahí, las que escucho, eso lo registro también y es parte de la situación. Pero hay un montón de cosas que tienen que ver, como decíamos al principio, con la perspectiva de esas personas que
quiero empezar por ahí, ¿no? Acuérdense que es un conocimiento que empieza de ahí. Hay cosas de esa perspectiva que no las puedo observar, ¿no? Por ejemplo, las historias de esas personas. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que llegaron? ¿Por qué a alguien le interesó estudiar tal cosa y después hacerse docente de tal otra cosa y estar... ¿Cuál fue la primera vez que fue a una clase de teatro que vio, o que dijo que me gustaría hacer una clase de teatro? ¿Sí? La historia de esas personas las voy a reconstruir con las entrevistas. Hay partes de esa historia que quizás aparecen en la observación. Alguien que cuenta, que diga, ay, qué lindo, me encantó hacer bailar esto porque yo lo bailaba cuando era chiquita, y alguien lo puede contar ahí en el momento. Pero después, bueno, en una entrevista eso se va a completar bien, ¿no? Esas personas que aparecen, esos personajes que aparecen ahí, los tengo que conocer cuáles son sus historias, porque esas historias me van a terminar de explicar qué es lo que las personas hacen ahí, ¿no? Eso lo puedo reconstruir con una entrevista que va a tener primero esa parte, ver la historia de la persona en relación con esa práctica, con ese espacio, con esas otras personas, ¿no? Hay cosas que me pueden servir después para entender qué pasa. Eso que vi sobre por ejemplo, lo que puedo observar sobre cómo las personas se distribuyen en el espacio, dónde se ubican dentro del espacio y dónde se ubican en relación con otros. Eso por ahí lo termino de entender cuando me cuenten si se conocían de antes, si no, ¿no? Si tuvieron alguna actividad, si la persona está acostumbrada a hacer actividades o ha hecho otras actividades parecidas, entonces sabe, bueno, que viene el momento en que hay que hacer tal cosa. Entonces, en la entrevista voy a conocer, por un lado, toda esa historia de las personas, esa trayectoria de las personas que me lleva a ese lugar donde yo las estoy observando, que las lleva, ¿no? Hay otra cosa que puedo conocer en profundidad en la entrevista y quizás no me sale todo en la observación, que es el futuro, ¿no? Cómo esas personas se proyectan, ¿sí? Se imaginan qué es lo que quisieran en relación con esto que estoy observando. Es distinto, por ejemplo, esto que estoy observando, si es una actividad que están haciendo un grupo de personas que se quieren formar en esa práctica y seguir haciéndola, o si quieren formarse como docentes en esa práctica, o si están probando una cosa, otra, y no. Esa proyección de las personas también la puedo preguntar en la entrevista. Y el otro elemento importante que puedo preguntar en la entrevista es por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hace que motivó a esas personas a hacer lo que hicieron en ese contexto? ¿Sí? Porque es lo que yo siempre voy a necesitar saber, ¿no? En ese trabajo en ese trabajo de observación es qué es lo que hacen las personas y por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Ese por qué hacen lo que hacen, hay una parte que se puede explicar ahí, en la observación, pero hay otra parte que me la van a tener que explicar en una conversación. ¿Sí? Si le quiero hacer la entrevista a docentes, ¿y por qué qué sé yo, me explique por qué está dando la clase de esa determinada manera, qué quería encontrar, cómo aprendió a dar clases de esa manera, o no sé, o eso, que me cuenten todo eso que tiene que ver con por qué hace lo que hacen, lo mismo las personas que quizás están tomando la clase, ¿no? ¿Por qué me puede haber parecido en la observación que hay un momento que alguien, no sé, eso que les decía antes, yo lo interpreto como que se puso incómoda la persona. Bueno, entonces tengo que ponerme a observar qué es lo que a mí me indicó que estaba incómoda. Bajó la mirada, se ubicó en tal otro lado, ¿qué hizo? Justo se fue al baño, no sé. Y después en una entrevista quizás me puede contar qué le pasó ahí, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es el ejercicio de observación, los ejercicios de observación. No van a hacer entrevistas, o sea, no les pido entrevistas ahora, ¿sí? Pero sí sepan que si quieren continuar el trabajo, les va a resultar muy útil pensar en entrevistas, ¿sí? También, porque se complementan, ¿sí? Así como yo les decía, esta observación que empiezan a ejercitar acá de este tipo, después tendrían que hacer varias a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, bueno, también en general se completa con trabajo de entrevistas, Profe, ¿sí? perdón mi voz. ¿Tiene algún guión de, o ¿De entrevista?
Sí, el guión de entrevista es algo muy importante. A ver, en cuanto a la trayectoria, ¿cómo ha cambiado el alumnado? Exacto, claro, le pueden preguntar cosas a ese docente, si están trabajando con un docente, sobre qué cambios ve, o sea, esa clase que da ahora, si antes la daba igual, cómo la quisiera dar, por qué no puede darla como la quisiera, qué condiciones ve que no se dan, bueno, todo eso en relación al comentario ahí que estaba escrito. Y en relación con lo que decía sobre el guión de entrevistas, el guión de entrevistas es algo que se arma en relación a cuáles sean las preguntas de la investigación. Yo, si les interesa, por ejemplo, les puedo compartir un guión de entrevistas, un par de guiones de entrevistas, ¿no? Si quieren hacerme, o sea, se los comparto como para que vean, pero va a ser distinta, las preguntas van a ser distintas en relación a distintas investigaciones. Lo que sí se repite, buenísimo, les voy a compartir, entonces, pero bueno, lo que sí se repite es que se empieza en general por preguntarle a la persona sobre su historia. Porque además es algo que, digamos, que cualquiera, que cualquier conversación, ¿no?, que tengamos, no sé, es un momento en el que a nadie, no sé, que cualquiera puede entrar en esa conversación. ¿Sí? Es un momento de una forma de iniciar la conversación que reitera, digamos, que de iniciar la entrevista que reitera a veces la manera en la que nos conocemos con las personas socialmente, ¿no? Porque, digamos, no vas a empezar por la entrevista por preguntarle a alguien que tenga que ver con algo que tenga que elaborar mucho más, o que tenga que dar sus pareceres, crear eso. Bueno, contame, vos que si están trabajando sobre una determinada práctica, le pueden preguntar sobre cuál fue la primera vez que vio eso, si su familia lo hacía, ¿no? Si, no sé, si están trabajando con alguien que canta, bueno, ¿en tu familia cantan? No sé, conocer un poco la familia de la persona, conocer cómo se inició esa práctica, conocer su historia, cómo se fue formando, que cuenten preguntas en general para que la persona te cuente, ¿no? Como su propia visión sobre su trayectoria de vida, ¿sí? Y sobre su situación, sobre su localización como sujeto, ¿no? En general. Otro momento en el que por ahí le van a preguntar en que describan, ¿no? Que les cuente eso mismo que observaron, pero pedir a la persona que se los cuente. Porque ahí van a ver a veces que cosas que ustedes registraron en la observación no son exactamente iguales que lo que registró la persona con la que están ahí, que están entrevistando. Y les dice otra cosa. Por ahí cosas que ustedes observaron sobre cómo los alumnos hacen cosas, y por ahí la persona lo registra de otra manera. Bueno, eso después se va a completar. Y después, bueno, en general aparecen preguntas más vinculadas así con la valoración de las cosas, como... Pero bueno, yo les comparto así ven, y depende cuáles sean los temas de la investigación, van a aparecer preguntas particulares. Lo que ahí tengo que ver es qué objetivos tengo con la investigación, entonces tengo que plantear preguntas que tengan que ver con esos objetivos, ¿no? Una Pero consulta. bueno, eso quizás ahí con la... Sí. En relación a la segunda actividad, que es una observación más participativa, donde nosotros formamos parte, participamos de la clase, sí o sí tenemos que estar como observadores, o sea, no podemos observar un docente y alumno, porque en mi caso, yo quería observar una clase que yo doy, que trabajo con adultos mayores. Bien, ¿Se bien. puede? Ahí Sí, sí. sería Sí, sí, sí. otro cambio en la observación y cómo indagar con el docente, sería algo ya más personal. Claro, en ese caso, cuando vos te observas a vos misma, vos podés, igual, por ejemplo, vos haces una observación sobre eso, donde te pones, vos estás participando como docente. Terminás la Sí, clase y tenés que escribir todo rápido, o grabártelo y después escribirlo, es otro tipo de ejercicio, ¿no? No puedes estar con la nota de bien, las diarios de campo ahí, lo tenés que registrar justo después. Por eso en esa segunda observación le decimos, bueno, registren en particular cosas que tienen que ver con las técnicas del cuerpo, ¿no? O con algo. Pero ahí en ese caso sí, vos podés entrevistar a tus alumnos, no te vas a entrevistar a vos, pero sí se puede hacer un relato, lo que se llama un relato autoetnográfico. Podés contar. Eso que vos le preguntarías a otra persona, la podés contar. ¿No? Podés decir, bueno, antes de hacer la descripción, vieron que hay un punto en el encabezado que bueno, era tiempo, espacio, personas que intervienen y posición como observadora. Ahí pones, bueno, mi posición como observadora es ser docente de este espacio, de esto. Entonces ahí vos podés además hacer un relato, primero, sobre
¿cómo vos llegaste a ser docente de IDC? ¿Cómo llegaste a ser la profe de esa clase con adultos mayores? ¿No? Entonces ahí puedes contar, bueno, yo estudié tal cosa, hice tal otra, me interesó trabajar con adultos mayores por tal cosa, ¿no? Me llamaron quién te convocó para trabajar ahí, o cómo vos gestionaste el espacio, no sé, contar cómo llegaste vos ahí. ¿Sí? Profe, en esa relación Fíjense, yo tengo otra pregunta, perdón. sí, En ese caso, ¿se puede comparar o yo tengo que elegir un grado? Por ejemplo, son muy distintas las clases en primer grado o en tercer grado porque ya hace 3 años que quiero en teatro. ¿Yo tengo que elegir claro. un grado, una sección o puedo hacer como una observación y que esa comparación de grado a grado me ayude como para describir las distintas cosas que Sí, suceden? Y sí, la por otra eso pregunta podés es, a tomar los varias. niños también se les puede preguntar qué les Sí, gusta de teatro, qué saben de teatro, hasta ahí. sí, sí, sí. Sí, podés tomar, sí, sí, tranquilamente podés tomar dos, es decir, si querés elegir una por cuestiones, un solo grado, por cuestiones de tiempo ahora para terminar, está perfecto. Si querés, pero sí está bueno también poder sumar, si vos podés llegar con los tiempos a hacer las dos observaciones en 2 grados, también, sí, sí, perfectamente. Como lo de base es tomar una. Si le quieren sumar alguna más, porque quieren observar 2 clases, o 2 grupos, o 2 días, bárbaro, le suma, sí, sí, sí. Y algo que me hace acordar lo que vos decías sobre el trabajo con niños. En general, hay etnografías con infancia, ¿no? Pero tienen características muy distintas, porque no se hacen preguntas, no se les hace una entrevista con preguntas, ¿no? Sino que se hacen distintas actividades. Se conversa haciendo las cosas. Entonces, les podés preguntar ahí, o en un grupito, ¿no? ¿Qué les está pasando? En las etnografías con niños lo que hace es estar con los chicos haciendo determinadas cosas. No sé, mucha gente que trabaja, por ejemplo, con infancias en sectores populares y quiere trabajar sobre desigualdad, y va al lugar a hacer, no sé, ayudar no sé, en una institución que haya en el barrio, que hacen apoyo escolar o alguna actividad, y va registrando lo que pasa ahí cotidianamente estando con los chicos, trabajando con ellos, porque es muy distinto, ¿no? Lo que podés encontrar ahí. Se hace como un trabajo más en relación con lo que está sucediendo en el momento. No una entrevista, pero sí, si vos vas a estar dando la clase o si observás una clase, registras todo lo que los chicos dicen. También podés después, no sé, ver en el recreo si juegan a las cosas que se les propuso, ¿no? En la clase, o si comentan algo que les gustó, que no les gustó. O puedes preguntar cosas generales así en grupo. Decir, bueno, ahora nos vamos a quedar un ratito hablando sobre qué pasó. ¿Les gustó o no les gustó? Algo grupal. Porque eso también, hay otro tipo de entrevistas que son las entrevistas grupales. ¿Sí? Que también se hacen con adultos, con cualquier, ¿no? Pero los chicos en general, si hay un momento de conversación así pautada para solo hablar, es en general grupal, y en muchas investigaciones también de todo tipo se hacen entrevistas grupales. Pero la entrevista grupal, por ejemplo, usted es una entrevista individual, es una entrevista que más o menos se piensa para 1 hora y pico, que es lo que alguien puede mantener una conversación así sin cansarse. En ese contexto de entrevista y son, no sé, un montón de preguntas, 20 preguntas, 30, que pueden ser de distinto tipo también, ¿no? Si yo tengo que hacer entrevistas con muchas personas, en general voy con una entrevista bien pautada y les hago todas las mismas preguntas, porque si no después no puedo comparar una entrevista con otra. Si voy a hacer una historia de vida, de seguimiento de una persona, sí, va a ser mucho más extensa, varias conversaciones. Lo que se usa en general es una forma intermedia de entrevistas que se llama entrevista semiestructurada, en que yo voy con una guía de preguntas, 20 preguntas, no sé, pero en el momento de la entrevista puedo agregar alguna, que veo que surge, puedo agregar algo, puedo hacer la misma pregunta de distintas formas, si me parece que no se comprendió lo que yo quería preguntar, o no sé, o se fue la persona para otro lado, eso, puedo agregar preguntas ahí de cosas que surgen ahí, en general se hace eso. Pero bueno, eso es en las individuales. Me lleva mucho tiempo con muchas preguntas a la persona. En las entrevistas grupales, no voy con un montón de preguntas. Voy con 1 o 2 disparadores, que puede ser una imagen, ¿no? Una frase. Le digo, bueno, le presento a las, no sé, el grupo que tengo ahí, 6, 8 personas, una imagen, una frase, y le digo, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué les evoca esta imagen? ¿Okay?
trabajo una sola cosa, porque lo que importa ahí es la conversación. Entonces yo les decía, si van a hacer una entrevista con niños, bueno, puede ser algo tan simple como, ¿y qué les gustó la clase? O si quiero ver en relación con el juego, bueno, el juego que hacemos aquí en la escuela, ¿se parece al juego que hacen ustedes en sus casas? O no sé, cosas, ¿no? Algo, un disparador, una o dos preguntas que digo para que la gente hable entre sí, ¿no? Es otro tipo de recurso que está bueno también. Pero no puedo ir tirando preguntas porque además después es imposible de codificar eso, además, ¿no? Em, Y Santi, Mate, venga. me parece que se le abrió el micrófono sin querer. Hoy no hicimos cortecito, ¿no? Ya no se dieron cuenta, vamos a seguir de largo. Em, pero acá lo que interesa, porque es un oficio también esto, ¿no? O sea, así, no sé, hay un aprendizaje de oficio que tiene que ver con un hacer. No sé, está bueno entender de dónde salen estas herramientas, de dónde sale esta perspectiva epistemológica que tiene que ver con esa inmersión, ¿no? Meterse bien adentro de las situaciones para entenderlas. Hay unos fundamentos, hay una concepción sobre el conocimiento y hay unas formas de trabajo. Esas formas de trabajo, cómo hacer la observación, cómo llegar al lugar, qué hago, yo llego, cómo me presento, dónde me pongo, cómo registro, es todo un oficio que se va aprendiendo en la práctica también. Muchas veces además lo que haces para empezar a hacer trabajo de campo es acompañar a otro investigador en el trabajo de campo y vas viendo cómo hace. Entonces es un aprendizaje, como todo oficio, con el tiempo y con la práctica. Por eso piensen, no se sobreexijan tampoco, no es que va a salir de una, aunque hayan hecho observaciones de otros tipos y son docentes, o sea, tienen un ejercicio de escritura, es decir, no empiezan de cero, obviamente, pero digamos, este tipo de recurso no es que la primera vez que hacen el diario de campo, la primera vez que hacen un registro de observación va a salir perfecto. Es empezar a trabajar la herramienta, ¿sí? O sea, empezar a ver qué utilidad le encuentran, qué, no sé, y en el hacer, además es que van a aparecer algunas preguntas o limitaciones o cosas que necesitan resolver, ¿sí? Eso, es un ejercicio, ¿sí? De empezar a probar esto y ver para qué les resulta útil, ¿sí? Por eso también está detallado ahí en el planteamiento de la actividad, a qué prestar atención, cómo hacer, cómo escribirlo, porque bueno, es todo un... Y hay, fíjense, gran parte de este oficio es que es un oficio de escritura, ¿sí? Hay una escritura etnográfica particular. O sea, la etnografía es un enfoque sobre el conocimiento, es un método con sus herramientas, como la observación participante, y es una forma de escritura también. Todo después, ese análisis se hace sobre textos, se hace sobre los textos que tengo de las entrevistas, ¿no? Que se transcriben exactamente, voy a tener todos los textos de las entrevistas, todos los textos de los registros de observación, y eso pasa por todo un proceso de análisis, que se los van a explicar el año que viene las chicas en la materia en la que hacen el trabajo final, ¿sí? Pero bueno, después eso ¿qué hago con todo este material? Después voy a tener un montón de texto, ¿no? Todas las transcripciones de entrevistas, todas las observaciones, todo lo que use, y bueno, eso se trabaja de una determinada manera también, muy específica, ¿no? Se fragmenta, se hacen cuadros, no sé, se hacen o tablas, no sé, hay también recursos como programas como Atlas-T que sirven como para fragmentar todo eso y reagruparlo de distintas formas, corta y pega todo lo que, en un lugar todo lo que es de un tema, todo lo que es del otro, en todas las entrevistas, en todas las observaciones. Bueno, hay recursos después para analizarlo, eso después lo van a ver. Ahora lo que queremos trabajar sobre todo es esta cuestión de cómo hacer ese registro y cómo usarlo para empezar a plantear preguntas, ¿sí? Preguntas de investigación, ¿qué quiero conocer con esto? ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Bueno, una entonces, consulta. sí, Todo este trabajo, ¿qué fecha de presentación tendría? a eso quería ir, porque quiero que acordemos algunas fechas. Voy a traer acá para... nos falta hablar un poquito de otra cuestión que es el trabajo final, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos con esto?
Ustedes van a tener, ¿no? Hay un momento de entrega de los primeros trabajos, de las dos observaciones, de que observan más desde afuera, más desde adentro. Que ya bueno, en relación con algunas preguntas, justo vinieron bárbaro para eso, pueden tomar distintos lugares, o pueden tomar el mismo contexto, observándolo más como observadoras, más como participantes. En la segunda, poniendo la mirada sobre el cuerpo, sobre la corporalidad ahí. ¿Qué hacen después con el trabajo de la unidad 3? Decía, vieron que tiene una actividad que se llama actividad de cierre de la unidad 3. ¿Qué es la actividad? Tienen una actividad de reflexión, ¿no? Es individual, no obligatoria, como para ver, y después la actividad individual. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo a partir de la observación. Pueden tomar o las dos observaciones, o pueden tomar una u otra, la que quieran. Una de las dos que hicieron o las dos juntas. Ahí van a ver que tienen una bibliografía de apoyo que es un texto de Claudio Bensecri. Tienen 4 bibliografías que tienen que elegir una, que son de etnografías. ¿Sí? Etnografías actuales, hechas por investigadora de Argentina, sobre prácticas artísticas. Tienen una etnografía de Claudio Bensecri, que es sobre los fanáticos de la ópera, sobre las personas que van a escuchar ópera. Trabaja sobre todo en el Teatro Colón, pero también, bueno, cómo circulan a veces como el Teatro Argentino de La Plata, otros, pero los fanáticos de la ópera del Teatro Colón, los que van a escuchar la ópera en el Gallinero, arriba en los que escuchan ópera en la casa, esa población de ópera, no los que van así esporádicamente. Después tienen un texto de Gustavo Blázquez, de Córdoba, que es sobre el cuarteto, sobre el baile del cuarteto, sobre los lugares del baile del cuarteto. ¿Sí? Están los libros completos ahí, pero tienen marcado qué capítulo pueden elegir. Hay otro otro texto de María Julia Carosi, que es sobre el baile del tango, las milongas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esos 3 de Argentina. Y después tienen un texto de Loïc Wacant, que es un discípulo de Bourdieu, sobre un gym de boxeo en un gueto, lo que allá conocen como el gueto negro de la ciudad de Chicago. ¿Sí? Un gym de boxeo en Chicago. Tienen así, bueno, 4 prácticas distintas, ¿no? Boxeo, 2 formas de baile, y un análisis que tiene que ver con el espectador. ¿Sí? Tienen esos 4 trabajos. Para salir un poco, digamos, no son trabajos que son sobre aprendizaje específicamente de las prácticas, pero sí van a ver que son trabajos donde tienen mucha descripción de esas prácticas, ¿sí? Van a tomar uno de esos textos y contestar las preguntas que están ahí primero, ¿no? Preguntas que tienen que ver con observar qué tipo de trabajo están haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de descripción de las prácticas hacen? ¿Cómo sitúan las prácticas en un contexto sociocultural? ¿Qué grado de participación tienen estos investigadores en la práctica? Bueno, eso es un ejercicio de lectura, ¿sí? A partir de esas, a partir de esas producciones particulares, ¿sí? ¿Está bien? Y lo que pueden hacer es conectar, es decir, es primero ese ejercicio que ustedes hicieron observación, bueno, tratar de ver en esos textos, tratar de vislumbrar con los elementos que tienen ahí en el texto, qué tipo de trabajo, qué tipo de observación tienen que haber hecho para poder escribir estas cosas, ¿sí? ¿Qué tipo de participación parecen haber tenido para escribir estas cosas? ¿Sí? Eligen o Carosi, o Blázquez, o Bensecri, o Wacant, ¿sí? Pero lo van a leer tratando de ver qué tienen que haber, o de vislumbrar a partir del texto, qué es lo que tienen que haber hecho en cuanto a observación, en cuanto a trabajo de campo para poder hacer esta investigación. ¿Sí? ¿Está bien? Con eso terminan de cerrar. Entonces ustedes van a tener las 2 observaciones, eligen una de las observaciones para analizarla en relación con
cómo se construye la corporalidad en esa observación. Ahí lo tienen detallado, lo pueden trabajar ahí con, por ejemplo, si quieren con Marcel Mauss, lo tienen ahí como la actividad 2 de la unidad 2, tiene una parte de análisis, que es tomar la observación y observar, hacerle esas preguntas a la observación. Es decir, bueno, a ver, ¿qué construcción de corporalidad? ¿Cómo parece que aprende la gente acá a hacer estas cosas? ¿No? Es decir, preguntas, ahí las tienen detalladas en la actividad 2 de la unidad 2, ¿qué preguntas hacerle a esa observación? Que ya les decía, pueden hacer a la última que hicieron, a la primera, a cualquiera, o a todas juntas. Con eso escriben un trabajito. Tienen ahí el número de páginas, es algo breve, y después lo cierran con esto, tomar una de estas etnografías y preguntarle, hacerle esas preguntas a esa etnografía, ¿sí? ¿Qué es lo que parece que observaron acá? ¿Mm? Y ahí en esa, después de preguntarle cosas al texto, ¿sí? Que yo supongo que van a elegir uno que tenga, el que más tenga que ver, o que más con las prácticas que observaron, hagan una comparación, ¿sí? Entre con la observación que ustedes hicieron, ¿sí? Digo, ¿hicieron ustedes una observación similar a las que probablemente hayan hecho estos autores, estas autoras para hacer este trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría, así como estos autores en este trabajo haciendo observaciones como las que yo hice, identificaron determinadas cosas, ¿no? ¿Cómo se construye el apego por la ópera? ¿Cómo se ven las relaciones de género en un baile? ¿Cómo se aprende a bailar, ¿no? Con una determinada práctica? ¿Qué rol cumple una determinada práctica? Este es el caso del boxeo, en la construcción de identidades. No sé, van a ver que en esas etnografías hay preguntas que están teniendo. Quieren investigar quieren conocer cosas a partir de esas observaciones. ¿Sí? Entonces, ahí hagan una comparación entre esa etnografía que eligieron y lo que ustedes hicieron, ¿sí? Digo, entonces, a partir de esta observación que yo hice, ¿me podría preguntar las mismas cosas que se pregunta el autor o la autora que elegí? ¿Qué otras cosas me podría preguntar? ¿Sí? Le pusimos ensayo de nombre, le pusimos, digo, porque armamos todo el módulo con Mariana Sáez, con Mariana del Mármol, digo, con otra profe, por eso a veces hablo de nosotras y tiene que ver con eso. Es un ensayo, porque es un planteamiento, tiene que ver con un planteamiento de preguntas, con eso, con reflexionar, ¿no? Y poner en juego reflexiones. Eso es lo que queremos, ¿no? Que prueben la herramienta, como les decíamos, y que empiecen a reflexionar a partir de esas herramientas, y empiecen a buscar, ¿sí? Un tema de investigación. Se empieza por ahí a buscar un tema de investigación, antes de poder plantear la pregunta de investigación, los objetivos, que eso, como les digo, lo van a trabajar con Lucía Merlos y con Mariana Sáez el año que viene en esa materia. Ahí van a terminar de trabajar sobre cómo plantear la pregunta de investigación, cuáles van a ser los objetivos, la metodología, la teoría. Eso lo van a trabajar acá. Pero antes de eso hay un paso previo, que es empezar a reflexionar a partir de la observación, empezar a preguntarse, a ver, yo qué podría conocer a partir de esto. O también si ustedes ya fueron con una pregunta a la observación, preguntarse, esto que yo quería conocer, ¿lo puedo conocer en este tipo de observaciones o tengo que ir a otro espacio, a otro lugar, ¿no? A ver otras cosas? ¿Sí? Es compartir acá en el trabajo final esas reflexiones, ¿sí? Hice la observación, pensé que yo ya sabía lo que pasaba ahí, y cuando hice la observación me di cuenta que había cosas que sucedían que yo no notaba cuando iba en otro rol, o pensé que ahí iba a poder conocer algo, o podía plantear una pregunta sobre tal cosa, pero veo que en realidad surge una pregunta sobre otra cosa, me surge una pregunta sobre las edades, sobre el género, sobre, no sé, sobre lo que sea, ¿no? ¿Sí? Sobre el rol que tiene las actividades extra del grupo, el sostenimiento del grupo, porque por ahí, no sé, encuentran que el grupo se sostiene a partir del mate que se toma antes o después, o de la charla, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es solo como primeras reflexiones, ¿sí?
Para esto, tenemos que ir acordando unas fechas. ¿Ustedes cuándo tienen la última clase de el último sincrónico de sábados? Voy a buscar una lapicera que no me están dándola acá. 14 de junio. 14 de junio es el último. Ahí tenés, a ver, Tenemos cuerpo, educación y sociedad. con Valeria. Sí, sí, Valeria. Bueno, van a ver que quizás después para el trabajo final, si quieren tomar para el del año que viene, digo, ¿no? Con el trabajo con el que se reciben, estoy hablando. Pueden tomar algo de esto que inician ahora y quizás el marco teórico que van a usar sea el de cuerpo, educación y sociedad. No sé, eso, lo ideal es que pueden integrar cosas, ¿no? Ahí. Entonces, ustedes tienen el 14 de junio el último sincrónico. A ver. Después tenemos el 21 de junio. Voy a ver por las dos acá, sí. 21 de junio, ¿les parece que tengamos esto es optativo, ¿no? Para quienes quieran, una reunión como para, porque antes estaría la entrega, ¿no? Así tenemos una devolución, así como presencial iba a decir, bueno, una devolución así en reunión de las entregas, ¿sí? 21 de junio, ¿les queda bien? ¿El 21 sería para una devolución de lo que ya presentamos o para Claro. sacar dudas? Porque sí, sabiendo que después lo pueden seguir trabajando. En algunos casos va a ser listo, buenísimo, ya está terminado, y en otros puede ser, bueno, revisa esto, agrega esto y lo vuelven a entregar, ¿sí? Como tómenlo como eso, como un momento así de preentrega, ¿sí? Y ese día, bueno, eso, la entrega, ¿cuándo se entregaría? Nosotros, yo le estaba viendo esto, porque digo, el 21 de junio, entonces si vamos a tener esta reunión así, en esa fecha yo ya tengo que tener todo corregido lo que me entreguen, ¿sí? Entonces, podemos poner una fecha de entrega, el 7 de junio, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe, sí, Entonces, sí. el 7 de junio, pongamos fecha de entrega de las actividades de la unidad 2. Y Mañana. el 31 de mayo, fecha de entrega de lo que les quede de las unidades de unidad 1. El ejercicio sobre hegemonía, eso. Siempre los cronogramas vieron que se hace desde lo último hasta de la última fecha para atrás, ¿no? Para ver cómo tengo este objetivo, llegar a esta fecha con tal cosa y veo para atrás ¿Puede que tengo que repetir, cumplir. profe? 7 de Ajá. ¿Cómo? junio. ¿Puede repetir? Entonces, 7 de junio. hacemos así, 31 de mayo, la entrega de los trabajos las actividades de unidad 1, si les queda, ¿no? La primera actividad de la unidad 1, acuérdense que ya está con la actividad en el foro, pero tienen 2 ejercicios más de la unidad 1. Eso el 31 de mayo. El 7 de junio entregan las 2 observaciones, ¿sí? Las actividades de la unidad 2 y de la unidad 3, ¿sí? Entonces, el 7 de Profe, junio entregan la actividad 1 y la actividad 2 de la unidad 2, que son las 2 observaciones, y el ejercicio de reflexión de la unidad 3, el 7 de ¿Cuáles junio, dos ¿sí? observaciones? Las que tienen Yo, como... de una ¿Cómo? sola, la que hay que observar una actividad propia que se hace cotidianamente, mínimo una hora. Claro, exacto. Hay una anterior que es observar algo desde afuera, ¿sí? La que vos hiciste, que me decís recién, es la actividad 2 de la unidad 2, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Sí, 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 es que me Y mareo después hay mucho. porque ustedes van a ver que tienen ahí detallado, tienen actividad, el 7 de junio es actividad 1 de la unidad 2, actividad 2 de la unidad 2, ¿sí? Y tienen el último ejercicio que es la actividad de la unidad 3, ¿sí? ¿Está bien? Eso es el 7 de junio. Lo entregan.
El 7 de junio. Yo solo tengo corregido para el 21 de junio. ¿Sí? Ahí les hago una devolución general, ¿sí? Sobre en general cómo fue todo eso, y también después les envío las evaluaciones individuales, ¿sí? Piensen que esto es una Profe, preentrega, como para que poder revisarlo y poder ver para dónde seguir, ¿sí? Se los envío y Profe, después, según lo que tengan que revisar, van a tener 1 o 2 semanas más para completarlo, ¿sí? ¿en dónde se entrega? ¿De qué forma? Sí. Eso también quiero ver, ¿de qué manera les está resultando cómodo? Por la vez pasada comentaban algo sobre que a veces les resultaba como incómodo entregar de una manera a otra. Para mí lo más cómodo, para evitar alguna cuestión de confusión con la plataforma, eso es que lo entreguen a mi mail, al mail mío de Ucasal, ¿sí? Que es smora@ucasal, que ahí pueden adjuntar todo, siempre me entregan todo ahí, ¿sí? profe, una consulta. Yo creo que hay un trabajo que me falta o no lo veo. Yo Sí. tengo la actividad 1 de la unidad 1, la actividad 2 de la unidad 1, actividad 3 de la unidad 1 y la actividad 1 de la unidad 2. Hay ¿Y la uno que me está actividad 2 de faltando. la unidad 2 no lo visualizan ahí? No, yo no lo veo. Profe, No. yo tengo actividad 1 de la unidad 2, la observación participante, método etnográfico y trabajo de campo, Sí. trabajo de observación y descripción de una actividad cotidiana. Ah, bueno, Y es ahí la no única que quedó tengo. información. El otro, Ahora lo arreglo eso, que no ha quedado visible entonces. Ahí lo arreglo. Ahí lo sumo. Ahora lo sumo. Sí, ahí lo sumo. Ahora cuando cortamos la sumo esa actividad, ¿sí? Ahora, recuerden que esto es una preentrega, ¿sí? Perfecto. Ahora lo agrego entonces. Claro, no quedó visible. Es algo al momento de editar el coso, ¿no? No quedó. Yo lo veo acá, pero seguro que eso, no lo puse visible o algo por el estilo. Yo ahora lo subo. Revísenlo, avancen todo lo que puedan, como para entregarlo ahí el 7, ¿sí? Y después lo pueden continuar eso, como es, eso, va a haber un ida y vuelta ahí, ¿sí? Porque después, además, ustedes completando todo esto, es una especie de régimen de promoción, ¿no? Sin final, o sea, después directamente se pasa el acta en el final, no tienen que sumar el examen final, ¿está bien? Con toda la aprobación de todos los trabajos, ahí acreditan la materia, ¿sí? Por eso, vamos por partes. Ahora hacen esta entrega el 31 de mayo una parte, el 7 de junio terminan de entregar todo, y el 21 de junio nos encontramos. Yo después pongo el link ahí por la plataforma, ahora me quedo con eso, ¿sí? Y ahí seguimos, vemos qué resultó, cómo les fue con estos trabajos, qué cosas hay que reforzar, si hace falta, yo me di cuenta que hace falta explicar algo un poco más, lo vuelvo a explicar, y te llevan esa devolución, yo después les envío la devolución escrita a cada uno, así en detalle, y ahí lo siguen trabajando, ¿sí? profe, una pregunta, como Profe, esta es la última clase. Para el examen final, sí nos inscribimos por la plataforma, ¿cierto? Por el SAT. Se escriben, sí, se escriben, pero después, si ya completaron todos los trabajos, todo directamente yo paso la nota nada más, Perfecto. ¿sí? Sí, sí. profe, entonces, lo de la especificidad de la pregunta de antropología es lo que subimos al foro, que usted ya eso Exacto. lo vio. La Exacto. actividad, el La actividad concepto de 1 de la unidad 1 está en el foro, ya está. Sí, bien, el concepto de cultura, sí, en la actualidad, el que tenemos que presentar el 31. Y exacto. el Presentan concepto de el concepto. hegemonía y la cultura como campo de disciplina. Exacto. Bien, perfecto, profe. Disculpe, ¿31 de qué? ¿De mayo? De ¿De mayo. junio? Al 31 de mayo son esas, las que, claro, que son las que venimos viendo, sí. Y después, para el 7 de junio, avancen con todo lo que puedan de la otra entrega, ¿sí? Yo, entre el 7 y el 21, les voy a mandar las evaluaciones individuales, ¿sí? El 7 corrijo, por ejemplo, alrededor del 14 de junio les van a llegar las evaluaciones individuales, ¿sí? Me lo entregan, acuérdense todo, por el mail de Ucasal, de smora Ucasal.
Les envío entonces, ustedes el 21 de junio cuando nos encontramos, ya van a tener mi devolución, como para ver, a ver si entiendo qué es lo que tengo que hacer, no entiendo qué es lo que tengo que completar, ¿sí? Sí, ¿Está sí, bien? profe. Sí, Sí, profe, sí. clarísimo. ¿Cómo vienen con las otras cosas? ¿Están muy sobrepasados? Yo digo, deben estar sobrepasados todos de cosas porque de repente no había actividad en los foros, no había consultas, digo, No, deben estar a full. de pronto se nos juntó mucho mayo con Claro, muchas entregas. claro, Y bueno, no estamos en pandemia, estamos trabajando claro, también y seguro. bueno, estamos haciendo las cosas al tuntún. Hay gente, yo veo que en el grupo aparecen compañeros que ya están que comienzan, tienen la suerte de hacer los ejercicios y yo me pongo de la nuca porque yo estoy capaz que dando clase y dije, ay, ya arrancó, ya lo está terminando, ya lo está por entregar y yo, ¿en qué momento lo voy Sí. a hacer? Y bueno, me tengo que Bueno, tranquilizar. sí, cada uno hacer con sus tiempos, sí, no es fácil, no es fácil. Pero por eso le digo, Tranquilo. pensémoslo todo en proceso. Vayan entregando, o sea, no es que el 7 tienen que entregar cerrado, el avance, hasta dónde llegan, hasta dónde llegaron, ¿sí? Y lo seguimos trabajando, porque tenemos tiempo de seguirlo trabajando, ¿sí? Em, pero bueno, sí, y también, si ustedes ven, se les junta, les ponen todas las entregas al mismo tiempo, bueno, también eso lo podemos ir acordando también, ¿sí? Ahora el 21 de junio, para pensar en la entrega final, tomemos en cuenta las entregas de las otras materias, todo eso, bueno, y pongamos una fecha real después. Después del 21 de junio que nos encontramos, ponemos la fecha real en que van a entregar lo último, ¿sí? Que en general ponemos 2 fechas, ¿sí? Una como para el primer llamado, para que lleguen al primer llamado de final, otra para el segundo llamado, ¿sí? Sí, estoy en una instancia que todos los días quiero dejar. Sí. Sí, no, pero no hay que sostener, que nadie ahora el momento es que nadie se caiga del No, barco. no queda Sí, nada. porque también No eso, queda nada. si tenemos margen para ir viendo, ¿no? No llegamos a una fecha, vamos a otra, siempre va a haber un recuperatorio, o sea, por eso, vamos así, paso a paso. ¿Eh? Sí, si ves todo junto, todo lo que tenés que hacer para tal fe, decís, uy, pero es un paso a paso. Y a veces no terminas todas las materias el mismo año, ¿viste? O a veces van con algunas a final, otras no, pero bueno, sostenerse, ya llegaron hasta acá. ¿Sí? Sí, Eso, y profe, pidan ayuda, cuando una no llegan cosita con más. algo en una dificultad, nos consultan, a mí, eso sí, y sus otros profes también, ¿sí? Profe, ¿nos puede escribir el mail ahora en el chat? Porque vi que varios Sí, creo chicos que lo preguntan. escribió, porque acá lo escribió alguien en el chat recién, me parece, ¿no? ¿Está bien Si así? alguien lo puede subir al grupo de WhatsApp, no sé si está el profe Sí, yo ahora Luciano por ahí. perfecto, y yo lo subo también, lo pongo también, ahora lo voy a anotar en donde lo puedo, en el de novedades, lo anoto también, ¿sí? Sí, sí, profe. Sí, lo anoto en el de novedades, eso ahora cuando subo las otras actividades ahí y lo anoto en la de novedades, ¿eh? Así les queda, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Ah, alguien pide que lo agreguen al grupo de WhatsApp, que lo agreguen, no vi quién era, pero vi que... ¿Quieren que se quieren quedar charlando algo entre ustedes o algo antes de que cerremos la sesión? Lo que diga la mayoría, yo ya me quedó todo claro. Bueno. Bueno, entonces, como quieran, cortamos. Acá para Pro- la grabación esta, a ver, sí, Profe. sí, Yo estaba dando ¿cómo se dice? Una corrección al trabajo de hegemonía. Y bien, bien, esperando ver las fechas donde lo tenía que entregar, que yo sabía que tarde o temprano tenía que hacer ahora. Y bueno, ahora ya me quedó sí, claro la fecha, entonces ya sé, y el bueno, lugar, que si no lo tenía que averiguar en perfecto, grupo. Eh, perfecto, bueno, y algunas cosas que me quedó claro que no es como, creo que había dicho usted que no puntualmente se respondía, sino a hacer como ¿no? Que dijo creativamente armar todo exacto, ¿sí? Un sí, contexto
de respuesta donde Claro. se vean todos los puntos que usted está pidiendo que se observe. Exacto, porque fíjense que aparecen muchas veces en esas actividades, aparecen un montón de preguntas, pero aparece la aclaración. Estas preguntas son disparadores de la reflexión. Puede ser que tomen algunas, puede ser que tomen todas en conjunto, puede ser que digan, no, me voy a quedar con este grupo de preguntas. O sea, eso es como, Y, es y, amplio como para que cada uno tome lo que le resulta como más útil para trabajar. ¿Sí? y preguntas Sí, que sí, van y tal cual. vienen, que se vuelven a repetir, que por ahí yo me Exacto, adelanté y veo que ya, que es una que ya respondía, o sea que así va a ser mi claro. entrega. Exacto. Y también porque puede ser que les ayude a ver, bueno, no, eso, ese detalle de preguntas, ¿no? Ayuda para ver, ayuda para elegir también. Pero sí, tal cual, es así. Sí. Bueno, voy a ver, voy a detener la grabación, a ver si recibiré una notificación sobre la lista de grabación. ¿Está lista?